Voy a ser sincero, el primer año estuve un poco perdido. Mi primera semana en la universidad fue muy difícil. Me costó socializar con los compañeros. Cuando uno va afuera y está siempre con los guineanos, es muy difícil que hables el idioma. Siempre vais a hablar español. IT se divide en un montón de cosas. Puedes especializarte en redes, sistemas, hacer bases de datos, aplicaciones, páginas web. Yo me centro más en tecnología de la información. O sea, cómo hacer que la información llegue a las personas. Era el curso más intensivo que he visto en mi vida, sinceramente. Nos enseñaron todos los tipos de hacking que te pueden hacer cuando creas un sistema, ¿no? Cómo explorarla. Mi profesor siempre me dijo que tiene que haber algo que te diferencie del otro. Eso es lo que la gente tiene que buscar, un plus. Entonces estos pequeños diplomas son los que ayudan. Una vez acabado la universidad, la gente cree que, bueno, ya están listos para el mundo laboral. Yo veo trabajar más difícil que ir a clase. Parece mentira, ¿no? Yo estudio más ahora que cuando yo estaba en la universidad. La vida laboral es muy difícil. Al final tienes que renunciar a ciertas cosas. Pero es que también siempre tienes que buscar este tiempito para los tuyos. Y después tienes una hora para trabajar en tus proyectos personales. Y luego una hora para estudiar algo nuevo todos los días. Hola Gil, ¿qué tal estás? Gracias por aceptar la entrevista con Entre Estudiantes CG. Primero que todo, no sé, preséntate, cuál es tu nombre y qué estudiaste y en esos momentos a qué te dedicas. Ante todo, gracias por permitirme, ¿no?, ser entrevistado. Mi nombre es Jesús Gil, de Paraleles Silochi, y yo he estudiado Tecnología de la Información, tengo una licenciatura, y actualmente trabajo en Marathon, en Punta Europa, como IT Developer. Wow, qué bien, felicidades, por el trabajo, Gracias. por completar los estudios y todo lo que sigue después, que a veces no suele ser fácil. Me gustaría saber más o menos tú qué querías hacer de mayor. ¿Siempre te viste en el mundo de IT o había otra cosa? Oh, no, a mí siempre se me ha dado bien las matemáticas y cuando estuve en Claret de Malabo, bueno, era uno de los mejores, ¿no?, en ese sentido. Y siempre he querido o sea, tomar una carrera de ciencias, pero yo no sabía que voy a estudiar informática, o sea, que estudiaré tecnología de la información. A mí me gustaba la ingeniería, sinceramente. Y de hecho, cuando pasé la selectividad, pensé en hacer una carrera de ingeniería, pero al final opté por IT. Al final, ¿dónde decidiste acabar tus estudios? ¿Te quedaste en Guinea o saliste? Oh, no, una vez terminada la selectividad, ¿no? Nosotros éramos los primeros en hacer la selectividad. Antes no era selectividad, era madurez, ¿no? Una vez terminada la selectividad, me fui a Ghana a estudiar inglés. Después de eso decidí estudiar tecnología de la información ahí. Así, ¿no? ¿Qué opinaron tus familiares en cuanto a tu carrera? ¿Les pareció bien o esperaban algo más de ti? Oh, al final te puedo contar un secreto. Mi madre ni siquiera sabía lo que estudio. O sea, fue mi tío quien me ayudó a decidirme porque él ya conocía el mercado laboral de Guinea. Entonces, lo que pasó fue que me dijo que yo me meta en eso de tecnología, ¿no? O sea, cualquier tecnología. Había un montón de ramas. Él quería que yo sea más de mantenimiento de sistemas y cosas así. Pero al final opté por otra cosa, tecnología de la información, que es diferente. Y ellos no dijeron nada, me dijeron que, bueno, si se te da bien, si te gusta, y si cuando vuelvas encuentres trabajo, pues vale. Entonces es lo que hice, sí. Ahí está la clave, encontrar trabajo a la vuelta. Pero Sí. bueno, me imagino que al final te quedó gustando, ¿no? O sea, IT y lo de ingeniería es casi que un poco lo mismo, se va como por la misma rama, ¿no? Ciencias. Sí, al final me gustó, porque al principio, voy a ser sincero, a mí el primer año estuve un poco perdido. ¿Ok? Estuve un poco perdido, no por el sentido de que quizás ya no sé matemáticas, sino que es inglés. Entonces, mi primera semana en la universidad fue muy difícil. De hecho, me costó socializarme con los compañeros y hay muchas cosas que pasaron que me hicieron poder hablar con ellos, sacar ese miedo de conversar en inglés porque era muy difícil y después de eso, pues ya era uno más de ellos. Ya, me alegra que hayas mencionado ese punto de el idioma, la cultura, porque hay muchos estudiantes, incluida yo, que, hemos tenido que pasar por lo mismo. Y creo que has mencionado que hay algunas cositas que hiciste para poder adaptarte. ¿Nos podías mencionar, no sé, dos o tres, más que nada para la gente que está pasando lo mismo? Oh, sí, el secreto en aprender idioma es convivir con la gente que lo habla, ¿no? Entonces, cuando uno va afuera y está siempre con los guineanos, es muy difícil que hables el idioma, ¿no? Porque siempre vais a hablar español o pichi o cosas así. Entonces, lo que me pasó fue que yo vivía en un hostel, ¿no? En Ghana vivíamos en un hostel cuando ya hacía el idioma. Y una de las mejores cosas que tienen los ganeses es que son muy sociables. Entonces, todos los viernes nos reuníamos con los que vivían en el hostel y te obligaba a contar una historia en inglés.
esos cuentos de niños, ¿no? Que si el ratón y el gato lo contabas en inglés y te dabas cuenta que al final, ok, ya se te daba bien hablar en inglés, ¿no? Y así fue rompiendo el hielo. Ellos me ayudaron y después de eso, las pequeñas exposiciones que yo tenía en clase, y yo conocía a gente en la calle también y así me fui adaptando. Claro, no es imposible, creo que lo difícil es empezar y entrar en esa confianza, porque obviamente al principio te van a mirar como que, ¿y esta qué dice? O este qué dice, pero bueno, como dices es acostumbrarse y salir de tu zona de confort, porque si no, ¿cómo hacemos, no? Mm, sí, cierto. Para la gente de tu gremio, más que nada, o los que están interesados en el tema de IT, ¿podrías Ujú. explicar, no sé, a grandes rasgos en qué consiste, de qué va la carrera como tal? Porque tú me dices a mí IT, yo pienso en, bueno, este arregla ordenadores. So, para los que no están tan entendidos en la materia, ¿cómo explicarías de qué va la carrera que tú hiciste, no? Ya, y tienes razón, ¿eh? Me pasó algo hace poco que estuve a arreglar, o sea, fui a hacer unos papeles aquí en Malabo y un señor me preguntó que si estudió IT. O sea, le dije que estudió IT y me dice que tiene problema de su impresora y no sé qué más cosas que hace falta abrir. Yo lo sé hacer, ¿no? Porque obviamente ya tengo experiencia en ello, pero mi carrera no se centró en reparar cosas. IT es como una carrera de medicina. Entonces, IT se divide en un montón de cosas. Puedes especializarte en redes, puedes especializarte en sistemas, ¿no? Puedes hacer base de datos, puedes crear aplicaciones, puedes crear páginas web. Entonces, yo me centro más en tecnología de la información. O sea, cómo hacer que la información llegue a las personas, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, tengo que crear, para que la información sea accesible a ti, tengo que crear una aplicación, tengo que crear una página web, tengo que poder, no sé, mantener un sistema de un montón de gigas de datos. Entonces, mi carrera se centró en crear, ¿no? Crear, desarrollar, no mantener un sistema, no mantener hardware. Yo soy más del software, soy más del sistema operativo. Ni siquiera el sistema operativo, soy más de software que de hardware. Entonces, si tú me dices que Ok. habrá un ordenador y yo te lo repare, obviamente no sé reparar el ordenador, pero lo hemos estudiado, pero no me especializo en esto, ¿no? Te puedo hacer pequeños troubleshooting, pero entrar de lleno en la memoria, luego cambiar no sé qué, los chips, eso no soy de esas cosas. Entonces, IT se divide en un montón de ramas. Yo me centro más en la información, cómo manejar la información. Pues, menos mal que lo has explicado. Yo tengo como una vaga idea de lo que es, porque a mí me explicaron que hardware es casi como lo material, como el ratón, como la computadora y tal, y el software más los programas y tal. Entonces, no sé, tal vez como esto tecnología, la gente tiende a confundirlo y no Sí. diferenciar los dos, pero bueno, para eso están esas entrevistas, para intentar explicarlo informalmente y tal, pero que se entienda. Y nada, ¿cuánto dura más o menos la carrera para la gente que está interesada? Yo estudié una carrera que duró 4 años, ¿no? El primer año obviamente estudias el idioma, luego gracias, si apruebas y tienes el diploma de inglés, ya entras en la carrera. Pero siempre, como todas las carreras, los primeros 2 años son más de conceptos generales, ¿no? Hasta yo veía contabilidad y cosas así en los primeros años de la carrera. Pero los 2 últimos años ahí ya os centráis más en lo que al final tú quieres ser, ¿no? ¿Cuál fue la asignatura más difícil? Que dices que aquí, wow. Ya, sí, cuando empecé la carrera había cosas que me llamaban mucho la atención, ¿ok? Había asignaturas que vas a ver que ponen Discrete Mathematics. O sea, tú ves el título del libro y tal, tú ves que pone matemáticas discretas. Pero cuando tú abres esto, hay la matemática más avanzada que has visto en tu vida. Ves, no sé, últimos tipos de integrales, logaritmos que nunca has visto, ¿no? Entonces, al final, yo me puse en el zapato de la gente que no lo entendía en español y ahora lo tienen que entender en otro idioma, ¿no? A mí se me daba bien, ¿no? Pero en ese sentido. Ok, la asignatura que más me costó entender fue algoritmos, ¿no? Teníamos una asignatura que se llamaba algoritmos y es la base de la programación, ¿no? O sea, el algoritmo es lo que determina es como si tú estás intentando hablar a una máquina, ¿no? Ok, hazme esto. Después de que hagas esto, dependiendo del resultado, tráeme esto. Y si esto os pasa bien, ejecuta esto. Eso es un sistema, así se crean los sistemas. Entonces, para que yo entienda este flow de información me costó mucho, ¿ok? O sea, es el proceso de hacer decisiones. Pero al final era la asignatura que más disfruté. Al principio yo no lo entendía, ¿no? Pero en el segundo semestre, me encantaba. Porque cuando ves que algo te sale bien y sobre todo si estás escribiendo unas líneas de código, te anima más. Y te lo digo yo o sea, cuando ves que algo funciona es como si has ganado, no sé, la lotería. Entonces sí era mi asignatura más favorita y la más difícil a la vez. En el Ok. primer año, Tienes, sí. exacto. Tiene ssentido, ¿eh? En mi primer año también, que si programación, que si algoritmos, que si
if loops y todas esas cosas. Yo dije que madre mía, si esto va a ser toda la carrera desde aquí, por favor. No, pero al final, De cambio. al final, sí, en la base del primer año eso se va repitiendo, ¿no? Imagínate que tú estudias un lenguaje y en el segundo año estudias otro lenguaje en el otro, es lo mismo, solo que ya tienes que estudiar cómo se hace en este lenguaje, cómo se hace en el otro y tal. Oh, ok. Ya, o sea, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Al final, cuando le pillas el truquito, ya está, pan comido. Bueno, ni tan pan comido, o sea, te tienes que seguir esforzando, pero con más ganas, ¿no? Yo creo que ya habíamos hablado detrás de cámara que participaste en un concurso de IBM, right? No sé si lo he pronunciado bien. No sé si Sí. puedes explicar qué es eso de IBM y cómo te fue esa experiencia, ¿no? ¿Cómo fue el concurso? Porque yo no tenía ni idea de lo que es. O sea, explica. Ok, IBM es una multinacional, ¿no? Se encarga en crear sistemas y intentar buscar las vulnerabilidades que hay en el sistema, ¿no? De empresas. Entonces, sobre todo bancos, ¿no? Entonces, en este mundo que vivimos, nos presentaron una idea que en este mundo que vivimos hay gente que se dedica solamente a intentar hackear cosas, ¿no? Simplemente quiere ganar acceso a cierta información. Entonces, nuestra universidad hizo partnership con IBM para darnos un curso de seguridad de aplicaciones. Y era el curso más intensivo que he visto en mi vida, sinceramente. Entonces, era un curso de un mes y tomamos clases 6 horas al día de lo mismo. Ahí nos enseñaron todos los tipos de hacking que te pueden hacer cuando creas un sistema, ¿no? Hijacking, te pueden hacer spoofing, un montón de cosas, de vulnerabilidades que puede tener un sistema y cómo explorarlas. Entonces, nos presentaban sistemas, quizás un sistema de un banco, había ejercicios de cómo penetrar en ese sistema e intentar tener acceso, ¿no? Y ellos han creado sistemas, software que analizan las vulnerabilidades de ese otro sistema y intentáis no corregirlos. Yo creo que ese training que hice, ese diploma que obtuve, es lo que me ha hecho llegar donde estoy, porque gracias a ese diploma yo tuve trabajo aquí. De hecho, yo vine aquí a Guinea sin el certificado de la universidad. Yo cuando me gradué enseguida vine. No, ni siquiera me gradué. Cuando terminaron las clases es que hay un periodo de espera, ¿no? Entre la graduación y salgan las montas. Yo no esperé y yo vine aquí y 3 meses después yo conseguí trabajo sin certificado ni nada. Solo yo tenía la carta de recomendación del centro y este certificado de estos americanos. Y te lo cuento ahora porque mi profesor siempre me dijo que tiene que haber algo que te diferencie del otro. Entonces, si mi hermano guineano y yo tenemos los dos diplomas en contabilidad, los certificados o lo que sea, licenciatura, tiene que haber algo que me diferencie de él. Entonces, eso es lo que la gente tiene que buscar. Tienes que buscar un plus. Entonces, estos pequeños diplomas son los que ayudan. Y a mí, para mí Wow. me fue de muy buena ayuda, sinceramente. Me imagino, porque, o sea, como te dije antes, no sabía de qué va, pero el tema de hackeos y tal, o sea, hemos visto por las noticias, hasta por las películas, que es un tema serio. Y cuando hablas de bancos, aunque tu pequeña empresa, es importante tener estos softwares o bueno, esas barreras, porque no sé el término correcto, Sí. pero es importante, ¿no? O sea que creo que has tocado puntos muy importantes. ¿Qué otras prácticas tuviste? También, ¿qué es lo que recomendarías a estudiantes en general para hacer esa transición al mundo laboral? Hemos hablado de los certificados, pero ¿qué otras cosas crees que son importantes? Una vez acabado la universidad, la gente cree que, bueno, ya están listos para el mundo laboral. Y lo veo muy difícil trabajar. Hasta yo veo trabajar más difícil que ir a clase. Parece mentira, ¿no? Porque cuando voy al trabajo, yo estudio más ahora que cuando yo estaba en la universidad. Todo el día estoy intentando resolver cosas que yo no sé qué son, ¿no? Entonces tu jefe te dice, resuelve esto y tú lo tienes que saber hacer. Cuando alguien sale de estudiar, tiene que buscar un lugar para tener esa pequeña experiencia laboral. Yo veo gente que directamente ya quieren trabajos muy, o sea, pagados y todo lo demás. Bueno, se tiene que remunerar a alguien porque obviamente no vas a morirte de hambre, ¿no? Pero lo primero que tienes que ganar es un poco de experiencia y eso, en ese sentido, las prácticas son muy importantes. Porque cuando tú vas a solicitar empleo, dices que, vale, yo he hecho prácticas en tal sitio y aquí está la carta de recomendación de este sitio y el trabajo que yo estaba haciendo en las áreas que he estado, eso te da también esa ventaja, ¿no? A la hora de que te contraten. Yo hice prácticas. Entonces, cuando yo llegué, yo hice prácticas. Yo estuve en GETESA durante 3 meses en GETESA, haciendo prácticas ahí. Y yo aprendí un montón de cosas. Y te puedo contar que muchas de esas cosas ni siquiera yo las he estudiado, porque yo he estudiado tecnología de la información, yo estaba trabajando más en cosas de redes y cosas así. Entonces, la experiencia que tuve ahí en ese ámbito me ayudó también a entender
el concepto amplio, ¿no? En el mundo donde yo iba a entrar, ¿no? Entonces, si tú les dices en mi entrevista de trabajo que yo he estado aquí, yo sé cómo funciona su red, por ejemplo, lo básico, no tienes que tener detalles, sé cómo funciona su red y también soy especializado en esto y también tengo este certificado en seguridad y todo lo demás, pues obviamente ya. Entonces, yo creo que a la persona tiene que, cuando termina la universidad, buscar hacer prácticas, que no busque el dinero, sobre todo que no busque el dinero, pero después de que tenga esa experiencia, la primera experiencia, pueda, Exactamente. venderse bien. No, yo las tuve después de, bueno, yo no tenía el título aún. Yo solo tenía la carta de recomendación. Lo primero que yo recomiendo a la gente, ¿no? Que cuando termine la universidad hay un periodo donde la graduación no es justo después de que termines el último examen, ¿no? La graduación es después, o después de que defiendas tu proyecto o lo que sea. La graduación es después. Entonces, este periodo de tiempo es el perfecto para hacer prácticas, porque lo que puedes hacer es pedir al centro una carta de recomendación, ¿no? Que indique que ya has terminado, que ahora estás en periodo de buscar esa pequeña experiencia laboral y ellos te van a ayudar. Entonces yo lo busqué. Yo cuando salía de Ghana pedí al centro una carta de recomendación porque quiero hacer prácticas, internship, me dieron un documento que indica que ya he terminado los estudios, que indica que, vale, aquí están las notas, yo he sido uno de los mejores, obviamente, siempre. Y que quiero prácticas. Entonces me fui ahí, les entregué esto y yo estaba ahí, estuve aprendiendo con ellos. Y después de eso yo vi esa oferta de trabajo y no la pude, fui a solicitar. Ya, la siguiente pregunta es sobre el tema de las formaciones profesionales. O sea, yo creo que ya he hecho esa pregunta tantas veces que yo pienso que, pero la tengo que hacer. O sea, hay una connotación negativa, no sé por qué, del tema formación profesional. Personalmente, no sé, pienso que en ciertas áreas como IT, right, se veía algo que, o sea, daría igual, pero esa soy yo. Yo prefiero que alguien que está en el sector, en el gremio, me explique cuál es el tema ahí con las formaciones profesionales y si la recomiendas o no sé. Ok, y sí, yo la recomiendo. De hecho, como te he dicho, los primeros 2 años de la universidad simplemente te enseñan conceptos muy amplios, porque quieren que tú seas quizás emprendedor después de que termine la carrera, quieren que sepas un montón de cosas. Entonces, pero la carrera profesional solo tú te centras en esto. Por ejemplo, si estudias administración, vamos a hablar sobre lo mío, ¿no? Cuando tú entras, mi universidad también da esta oferta, ¿no? No carreras de 4 años, sino de 2 años, ¿no? Entonces tú tienes un Ujú. diploma después de esto. Tú te centras solamente en esto. Y gente que sale de ahí, cuando tú les ves, están más centrados en lo que saben que otra gente, porque tú solo sabes esto. Entonces, en este mundo laboral, yo he visto países como España, últimamente están contratando a gente que tiene diplomas, ¿no? Porque solo saben Ujú. esto y solo les quieren para esto, ¿no? Pero si tú quieres Ujú. a alguien que sepa un montón de todo, quieres a un Claro. universitario. Yo apoyo que la gente haga esto. Y de hecho, Exacto. aquí en Malabo, yo he visto, cuando llegué, he visto un montón de gente que después de salir de la ONG se meten Ujú. en tener un diploma, un plus, porque siempre es bueno tener un plus. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que esos tiempos en el que se veía que la formación profesional es esto, el otro, ya han pasado. Hoy en día, como dices, entre los emprendedores, entre el plus del que hemos hablado, que hay es necesario tener, entre la gente que tiene diferentes modos de aprender, de pensar. A veces la universidad sí está bien, pero es la forma tradicional que conocemos de lo que nos han hecho nuestros padres, pero no quiere decir que las demás áreas o las demás avenidas sean menos. O sea, No, de hecho, si tú te fijas, vamos a poner un ejemplo. Alguien que tiene 2 diplomas de... Yo tengo mi licenciatura de, yo qué sé, de tecnología de la información, ¿no? Y luego viene otro que ha hecho una carrera media, 2 carreras medias, ¿no? Se ha centrado en redes, 2 años solo redes, y luego ha hecho 2 años de desarrollo de aplicaciones. Al final él vale más que yo, ¿eh? Porque mis 2 primeros años en la universidad estuve viendo cosas raras, cosas de contabilidad, cosas de, yo qué sé, ¿no? Por eso sí, la gente que tiene que hace esas carreras medias son muy intensas. Y ahí, o sea, tú tienes que dar lo mejor de ti. claro, como Sí. tiene que ser. Y bueno, no vamos a
terminar esa entrevista sin preguntarte sobre tu experiencia en el Tech Campus, que fuiste el ganador del 2017, 8, 18. 18. 18. Ah, y en una categoría, no fui el ganador, fui de una categoría de los premios. Ah, bueno, my Sí. bad. Bueno, una categoría de los premios. Igualmente sigues siendo ganador. Entonces, explícanos más o menos cómo fue tu experiencia con el Tech Campus, de qué iba tu proyecto y cómo es que, te lanzaste así. Oh, empezaré por lo último que has dicho. ¿Cómo es que me las...? Pues yo no pensaba en participar, simplemente yo pasaba y veo un panfleto, ¿no? Y mi compañero de trabajo me dijo que, vamos a ver. Y cuando llegamos me registré, o sea, te juro que ni siquiera llegué en casa, ¿eh? Que después del trabajo fui directamente al estadio. Y cuando fui ahí, encontré cómo había montado todo y todo estaba bien bonito y todo lo demás y animaba a participar, porque era la primera edición, nunca habían hecho algo así. Entonces yo me inscribí y luego cuando vi las categorías vi que, ok, yo sé crear páginas web, ok. Nunca he creado una, pero sé crear páginas web. Cuando yo tenía un ejercicio en clase que consistía en esto, he dicho que, vale, voy a intentar. Entonces, participé en esa categoría de creación de páginas web. Y yo creé una página web sencilla de Tech Campus, ¿no? Y para mí es una de las mejores experiencias. Y te lo cuento, después de Tech Campus, después de eso, tuve un montón de proyectos de crear páginas web. Entonces, que yo te anime a participar, es muy importante participar, porque es que tú te das a conocer. Yo leí anteayer que en el mundo laboral lo más importante son la gente que tú conoces. Entonces, si ahora mismo yo te conozco, yo te voy a recomendar. Entonces, ahí empezó esto. Simplemente te llega en WhatsApp que esta persona quiere esto. Porque te vieron ahí participar, ya saben que tú lo sabes hacer. Entonces, fue una de las mejores experiencias y es un extra income para mí últimamente. Sí, ya. Pues qué bien, ¿no? Y felicidades de nuevo, o sea, lo tuyo es sin parar. Entre la IBM, entre, la super mega oferta de Marathon, que sabes que todo el mundo, no sé si en sus tiempos o sigue siendo lo mismo ahora que ya trabajar en Marathon, hasta meterte el primer evento bueno, la primera edición del Tech Campus y ganar, incluso con eso, hacerte un extra income, como dices, un salario extra, encima de algo que te gusta, de algo que has estudiado, me imagino, ¿no? Ya has mencionado que haces el tema de las páginas web y tal. Para los que no lo saben, yo ya he visto sus páginas web que ha creado algunas de ellas, así que si le queréis contratar o algo, ya sabéis. La información va a estar en la descripción, ya sea en YouTube o en Instagram, donde sea que estás viendo esa entrevista. Y ya sabes, Gil es un genio. ¿Cuáles han sido los mayores retos en cuanto al balance de, el trabajo, la vida social, la familia y luego tu extra hobby, entre comillas, lo de web developer? ¿Cómo haces? ¿Dónde quitas tiempo? Ok, la vida laboral es muy, muy, muy difícil, porque al final tienes que renunciar a ciertas cosas, ¿no? Pero es que también siempre tienes que buscar este tiempito para los tuyos. Mucha gente dice que cuando trabajas ya no te ven, no saben dónde te metes, pero para eso existen los weekends, ¿no? Entonces, mi vida, de lunes a viernes yo no tengo tiempo para nadie, solo para mí y para mis proyectos. Y el fin de semana no trabajo, no hago nada que tenga que ver con trabajo, ¿no? ¿Y dónde saco el tiempo? Yo tengo la suerte de que yo estuve en el internado, ¿no? De hecho, organizarme es uno de mis peores virtudes. Yo estuve en el internado y teníamos un horario. Entonces, gracias al internado, he sido tan disciplinado en ese área, porque me he dado cuenta que si tú no tienes tus objetivos claros, yo tengo objetivos semanales, que yo tengo que cumplir un objetivo cada semana. Entonces, si no lo cumplo, obviamente no tengo que ir a disfrutar del weekend. Entonces, ¿cómo combino la vida laboral? Yo me marco pequeñas metas y luego ya voy viendo dónde ajustar cada cosa. Y de hecho, después de mi trabajo normal, obviamente tienes que dar la siesta, haces deporte y luego cocinas y después tienes una hora para trabajar en tus proyectos personales y luego una hora para estudiar algo nuevo todos los días. En la carrera que estudié es una carrera donde tú tienes que estar todo el día leyendo cosas, porque todo el día la gente va cambiando cosas porque intentan que no les hackeen. Entonces, dependemos de un lenguaje que alguien ha creado. Entonces, tú tienes que aprender nuevas cosas, nuevas funciones,
métodos de escribir códigos. Entonces, es una carrera que tienes que estudiar todo el día. IT cambia todos los días. O sea, lo que hacías ayer con tu iPhone ya no lo haces hoy, ya se ha cambiado el método. Entonces, es una carrera que cambia constantemente. Entonces, siempre tengo que buscar espacio para leer. Simplemente leer después del trabajo. Ujú. Qué bien. Pues tengo que utilizar tus trucos, porque a veces es como que, tantas cosas, no sé por dónde empezar, no sé. Empieza Pero por lo tienes más razón, la disciplina. Empieza siempre por lo más importante. Yeah, tienes razón. De lunes a viernes a la trabajo, fin de semana, todo lo demás. Sí. Pero sí, hay que meter ahí también. Me ha encantado que has metido ahí el tema del deporte, porque es muy fácil convencerse a uno mismo que, ay, estoy muy cansado, voy a dormir todo el día. Pero es bueno estar activo, aprender algo todos los días, porque como has dicho, ese mundo, sobre todo con lo de la pandemia, está cambiando, o sea, drásticamente, exponencialmente incluso diría yo. Entonces, creo que has mencionado puntos súper importantes. Sí. Y hablando de cambios, alright, so, ¿qué desafíos has notado en general en tu sector específicamente, siendo ganador del Tech Campus, que se han expuesto muchos desafíos en el mundo de la tecnología, en EG, siendo IT en Marathon y siendo desarrollador de páginas web? O sea, yo quiero saber desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores obstáculos, desafíos que has notado en el contexto de EG y qué es lo que propones o qué soluciones recomiendas para la gente de tu gremio? Sinceramente ha cambiado mucho. ¿Okay? Si calculamos desde 2017 hasta hoy, te hablo de 2017 hasta hoy, muchas cosas han cambiado, porque yo veo que lo que mueve el mundo ahora mismo es en Internet. Entonces, en mi gremio, cuando alguien tiene fácil acceso al Internet, tiene fácil acceso a aprender nuevas cosas. Porque todo lo que tienes que aprender de lo que yo he estudiado, lo puedes encontrar online. Simplemente tienes que estudiarlo. Entonces, tienes que estudiar por ti mismo. Entonces, una de las primeras cosas que he visto es que está mejorando el acceso al Internet, ¿no? Los precios. Y esto, por consiguiente, va a hacer que mucha gente meta sus negocios online, porque para mí es lo más importante. Porque yo ya me acostumbro a buscar algo en Internet. Antes de ir a un restaurante, quizás lo pongo en Google. Okay. Es una mala costumbre que tengo, porque yo creo que también todos ya hemos registrado nuestros negocios, por lo menos en Google My Business, ¿no? Entonces, la gente tiene que empezar a usar la tecnología, porque no hay de otra. Es que estamos entrando en el mundo, en la era de la tecnología, siempre lo dice el director de HITFE. Estamos entrando en esta era donde no puedes escapar, tienes que usarlo. Entonces, en este país mucha gente ni siquiera sabe, ni siquiera tiene acceso, y ni siquiera tiene los recursos, pero se está haciendo un montón de cosas para mejorarlo. Entonces, para mí, ¿cuáles son los mayores retos que encuentran? Pues es eso, que la gente tenga acceso a la información de todas las formas. ¿Y cómo lo van a lograr? Obviamente, a través del Internet y a través de que la mayor parte de los negocios estén ahí, accesibles a todo el mundo. Y cuando hablo de negocios, hablo de otras cosas que estoy creando. Qué bien. No sé si eres bueno a tu pregunta, pero es que como es un poco así... Ya, sí que has respondido a mi pregunta, ¿no? Y obviamente no nos digas tus proyectos secretos, que a ver si habrá algún listillo ahí que te tome ventaja. Me ha gustado lo que has dicho en general, porque yo también lo he notado, aunque esté lejos, lo de primero el evento del Tech Campus, lo de las infraestructuras que se han creado hasta ahora, que se podría hacer más, sí, pero todo a su tiempo, ¿no? Han ayudado a que haya mayor acceso a Internet, que gente como tú, de tu gremio, y con las habilidades que tienes pueda trabajar. Porque imagínate que estás ahí, sabes hacer una web, pero nadie tiene Internet, entonces ¿en qué quedamos? Entonces los cambios son pequeños, son mínimos, pero están ahí y poco a poco se mejorará, ¿right? El tema de la pandemia, quiero saber más o menos cómo te ha afectado a ti personalmente. Y no sé, ¿ha habido algo positivo o todo ha sido súper negativo? Oh, a nivel laboral. A nivel laboral, sí. ¿No? Ok. Ok, el resto es todo lo negativo. A nivel laboral, como te he dicho, mi trabajo se centra más en trabajar. Puedo trabajar desde casa y de hecho trabajo desde casa desde marzo y lo veo más cómodo. De hecho, no sé si mi jefe verá esto, pero veo más cómodo trabajar desde aquí. Y no sé, al final la disciplina es lo que cuenta, ¿no? Porque si yo tengo un empleado que puedo
hacer que trabajes desde casa y me dar mis informes quizás cada 4 días sobre lo que hace, sobre cómo el estado de cualquiera de sus proyectos. Obviamente mejor que esté alejado de esta pandemia, ¿no? Que no arriesguen venir. A mí me ha favorecido en ese sentido, el sentido laboral, porque obviamente sigo trabajando y sigo una vida normal. Qué bueno, ¿no? Porque obviamente hay gente que no las ha visto tan buenas entre el trabajo, en fin, toda esa pandemia es como un mal sueño. Así que cuanto antes pase, mejor. Como has comentado, ha dado tiempo a hacer proyectos, a pensar cosas, a reflexionar, sobre todo tú que yo sé que haces, diseñas páginas web y tal, entonces un tiempito extra para dedicarse a algo extra, valga la redundancia. Sí, no, perdón que te corte. Y de hecho, cuando empezó la pandemia, yo me suscribí a un montón de cursos online, ¿ok? E hice un montón de cursos. Y de hecho, he hecho cursos de algo que hasta yo ya sabía, pero yo quería saber, o sea, yo quería confirmar que lo sé. Es como si quiero saber si lo que sé es lo que debe ser. Entonces, porque imagínate, que creas una aplicación y luego hay una vulnerabilidad ahí, has escrito mal líneas de código y tal, y luego, no sé, ya no se tiene que escribir de esa forma. Entonces, yo tengo que estudiar cuál es la nueva forma de hacerlo, ¿no? Y la pandemia me ayudó en ese sentido. Yo estuve haciendo un montón de cursos en casa y en Udemy y era muy barato. Había super ofertas de cursos de $9. Sí, cursos que valían $300, ahora durante la pandemia valían 9. Entonces, estaba muy bien. De hecho, Wow, hay muchos que los he comprado, pero no los he hecho. Simplemente quiero que estén ahí. abusas, ¿eh? Pero ya, yo creo que es muy importante. Yo creo que me metí a algunos cursos ahí de LinkedIn Learning o tal. Más, a veces era también para hacer algo diferente, porque estar encerrado, tío, es como que demasiado. Pero también va de nuevo a lo que mencionábamos antes. Tener ese plus, tienes la memoria más fresca en cuanto a tus habilidades, cosas nuevas que pueden salir del trabajo, que necesitan que alguien lo aprenda así urgente. Y en lugar de estar nervioso ahí, te quedas como que, eso ya me lo sé. Hay una sola cosa. Yo he intentado pensar sobre esto y qué me llevo. Anteriormente, yo me acuerdo cuando yo hacía secundaria y luego tú también. Durante nuestro tiempo no teníamos libros de texto. De hecho, comprábamos copias hacíamos copias, ¿no? Y luego han venido esos libros de texto y los estudiantes tienen más acceso al temario antes de que lo imparte el profesor. Y es una de las grandes ventajas que tienen y no lo saben, que tú puedas saber lo que van a dar mañana, que yo pueda estudiar lo que van a dar mañana. Porque es que al final yo creo que es lo que te prepara para la universidad, leer antes porque los profesores te dan el temario y luego tú empiezas a leer, ¿no? Y luego, si tú tienes preguntas, tú ya las haces. Claro. Es un gran avance que ha habido, ¿no? Que la gente tenga, o sea, libros de texto. Y el sistema educativo está mejorando en ese aspecto, ¿no? Sobre todo en secundaria. En secundaria yo creo que es la base. Ahí sí que se enseña a alguien cómo ser disciplinado, cómo estudiar por sí. No en la universidad sí que se tenía que enseñar esto. Entonces, en ese sentido ha habido una gran mejora porque tienen acceso a libros de texto y pueden consultar un montón de cosas ahí. La información es única, o sea, pueden tener, los centros comparten la misma información, no como nosotros que dicen algo a la dentista es diferente en nuestro Ya. sitio, y luego consultas a tu compañero, en fin. ¿Qué cosas se pueden mejorar? Obviamente muchas cosas. Pero también, como hablábamos de los centros profesionales, desde hace unos 4 años hay un montón de centros profesionales. Y como te he dicho, hay un montón de gente que después de salir de la ONG, como no encuentran trabajo, se meten en centros profesionales, que es algo muy, muy bueno, que me encanta que lo hagan y quieren tener más conocimiento de otras cosas, ¿no? O profundizar sobre, quizás sea estudiar administración, tener un diploma no específico en ese ámbito. Y anteriormente no había tantos, ahora ya hay más y hay otros proyectos que veo que el gobierno está haciendo, el Ministerio de Hacienda, ¿no? Hace una semana. Y también yo creo que la gente van a tener que estudiar para ser competitivos, porque la mayor parte de gente son becarios que salen de fuera. Entonces, si tú has estudiado aquí, tienes que poner, no sé, sacarles el trabajo. Porque al final lo que cuenta yo siempre he pensado que no es mucho por donde has estudiado, sino por ti, por cómo tú estudias. Y siempre está ahí. Alguien puede haber estudiado no sé, en la mejor universidad de Malasia, pero pues, al final no da lo que se tiene que dar cuando tiene que trabajar. ¿No? Quizás tiene miedo a hablar en público, y luego hay uno que sale de la ONG que es mejor que él. Entonces, es más bien por la persona. Mi trabajo se centra más y como dice mi título, ¿no? Del trabajo en el contrato es IT Developer, ¿no?
Entonces, ahí en el contrato pusieron un montón de responsabilidades. De hecho, yo te lo podría sacar ahora mismo para que te lo lea. Las he estado leyendo y son un montón de cosas generales, ¿no? Pero cuando cuando escuchas eso de developer, significa que te quieren para crear cosas, ¿no? Te quieren para crear cosas. Y cuando te dicen crear cosas, es crear de todo. Entonces, cuando trabajas en una empresa en esta, tienes que tener... Y me he fijado en una cosa. Te voy a responder de lo que hago después. Lo que más me gusta de ellos es que les encanta la facilidad que tienes tú de aprender algo. Les encanta gente que le gusta aprender. De hecho, es como si tenemos este proyecto X. Para implementar el proyecto X, tú tienes que saber A, B, C y D. No les importa si no lo sabes, pero les importa que tú puedas saberlo, que tú tengas la capacidad de aprender esto y implementar este proyecto. Y tengo esa capacidad. Es mi mejor facultad. Me encanta aprender nuevas cosas todos los días. Y yo nunca digo que no lo sé hacer, porque yo lo puedo aprender. Obviamente nadie sabe hacerlo. Pero una de mis responsabilidades principales es asegurarme de que la gente tenga acceso a la información. ¿Ok? Me preguntarás qué información, pero hay un montón de información. Asegurarme de que los estándares, los policies que tenemos en IT se cumplan en todos los sistemas que administro, ¿no? Entonces, tenemos un montón de servidores, de bases de datos, de un montón de cosas y tenemos que seguir estándares, ¿no? de la corporation, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, mi trabajo se centra más en seguir estándares, crear sistemas, mantenerlos, mantener bases de datos de gigas y gigas de espacio. Y no sé, y te podría decir que lo que quiero saber hacer después de esto es análisis de datos, porque es algo que empecé a hacer desde la cuarentena. Empecé a tomar cursos, me han involucrado en muchos proyectos de estos y me ha empezado a encantar, porque cuando un empleado ve a través de una visualización, ¿no? gráfica datos, ¿no? Por ejemplo, el tema del coronavirus, la gente iba en una página web de una institución y veía la variación de casos por región y tal. Entonces, nosotros implementamos cosas así también, yo implemento cosas así también y eso ayuda a decision making, porque nadie quiere leer un montón de líneas y líneas de números, quiere ver un gráfico de cómo va la producción, cómo va cosas así. Trabajo se trata más de proyectos, ¿no? Y no tengo trabajo rutinario, ¿no? Trabajo en proyectos. Wow. Sí. Qué divertido, ¿no? En plan, es como algo nuevo todos los días. Sabes que hay gente que se Sí. queda en que, mi trabajo es muy monótono, pero lo que has explicado suena muy dinámico, por ponerle de alguna forma. Y también tienes razón, es muy importante saber sintetizar la información, porque claro, si todo el mundo se tiene que leer los manuales cada vez que hay un, hay un cambio mínimo, pues qué pereza, ¿no? Y ya, me ha gustado el ejemplo que has dado sobre el coronavirus, que la gente no quería saber, no quería sentarse a mirar toda la noticia, quería saber, ok, ¿cuántos casos hay? ¿Ya han encontrado la vacuna, sí o no? Ya, y eso era a través de gráficos, ¿no? Veía un gráfico y vean que la curva está subiendo y tal. Y todos esos son datos que se manipula y se intenta representar así en una web o en una aplicación. Entonces, muchas de Claro. estas cosas son muy interesantes, sobre todo cuando las creas y ves el output. Qué bueno, qué bueno. Ay, me encanta. No sé si puedo ser un IT developer, but esa parte de Puedes. presentación. Uno de los quizás consejos, ¿no? que yo daría es que nadie debe de ser conformista, ¿no? El conformismo es el problema que estoy viendo aquí en la gente que acaba de salir de estudiar y no encuentra trabajo y se quedan en casa y se frustran, ¿no? Yo sé que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque no todos tenemos la facilidad de, ¿no? de conseguirlo todo, ¿no? Sabemos que hay gente que fácilmente ni siquiera no están ni en el país y ya saben qué es lo que va a ser de ellos. Pero hay otros que tienen esa incertidumbre. Yo creo que deben de ser conformistas, que apliquen lo que hayan estudiado donde sea que estén. Para ellos, quiero que sean emprendedores. Y de hecho se han visto muchos emprendedores los últimos 2 años en el país. Conozco a mucha gente que ha empezado negocios y crean cosas en mi sector, ¿no? Pero obviamente si tú has estudiado ingeniería mecánica te va a costar más, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que dejar de ser conformistas, que sean emprendedores, que creen cosas, que busquen proyectos y que se financien. O sea, hay gente ahí fuera en el país, hay gente aquí en Malabo que están dispuestos a financiar cosas. Simplemente tú tienes que presentarle una buena idea. Y para que tú le presentes una buena idea, obviamente tienes que saber de lo que hablas, tienes que tener una idea desde la universidad, decir que, vale, quiero implementar esto cuando llegue a mi país. Tú le presentas la idea, si no la acepta, preséntalo al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y luego será tu proyecto, formarás parte de tu proyecto. Yo creo que la gente tiene que empezar a centrarse en eso, en proyectos, porque los proyectos son los que desarrollan un país. No hay otra cosa. O sea, una idea de alguien sí que cambia algo. ¿Ok? Tú vete ahí, busca un problema. Yo estuve viendo un vídeo en TikTok, como me gusta TikTok, ¿no? Sobre un señor que decía que cómo hacerse millonario. Me gusta seguir estos vídeos de cómo hacerse millonario, porque obviamente a mí me encanta quiero ser millonario. El tío dice que la gente se centra más en intentar resolver problemas grandes. O sea, problemas que se intenta resolver un montón de problemas a la vez. Él dice que céntrate en resolver un problema
para 10 personas. El mismo problema lo resuelves para otras 10 personas. Cóbrales, por ejemplo, yo te cobro 2.000 para resolver este problema, luego lo resuelvo para otras 2.000 personas, cobrándoles 2.000. Yo me voy a hacer millonario. Me voy a centrar en resolver este tipo de problema 2.000 para todo el país. Al final, yo seré el único que resolverá este problema para todo el país. Lo que quiero decir a la gente con esto es que vayan ahí fuera. Vean, busquen un problema, busquen una solución, presenten un proyecto y que lo resuelvan. Ya está. Es la única forma que se es emprendedor. La gente se es emprendedor resolviendo problemas. Yo veo gente que quiere ser emprendedor resolviendo problemas que ya están resueltos. Tienes que ir a resolver un problema que no está resuelto, que afecta a tu comunidad. No tiene que ser algo grande. Quizás afecta a otros sitios y ellos no saben que tienen este problema. Uh-huh. Así que vete ahí, di a esa persona que tú tienes este problema y te traigo la solución. Todo un emprendedor, Gil? Madre mía. Pero no, bromas aparte, tienes razón. A veces cada uno se queda ahí viviendo como dicen, ¿no? Viviendo en su cabeza sin mirar más allá, a veces por la frustración, a veces por lo que sea. Pero bueno, como tú dices, lo único es centrarse en una cosa mínima y luego paso a paso intentar avanzar al pastel completo, como quien diría, ¿no? Yo sé que todavía estás trabajando en tus proyectos y tal, pero si alguien se quiere comunicar contigo. Actualmente, como te dije hace una semana, estoy creando una página web personal. Redes sociales también están ahí, Gil Silochi. Me pueden encontrar en LinkedIn, me gusta más que me escriben en LinkedIn, Jesús Gil para Silochi, y me escriben ahí y les voy a contestar.